105. Son las 6:59 minutos. Buenos días a toda, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. En este miércoles 17 de julio, año 2019, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Bueno, el gobierno dominicano declaró un día de duelo oficial por el fallecimiento de don Hugo Tolentino Diz, ex canciller de la República. Entonces, en el día de hoy se rendirán honores en el velatorio de Hugo Tolentino Diz en la funeraria Blandino. Los honores se inician a las 9 de la mañana con la presencia de viceministros de Relaciones Exteriores. Continúan a las 10 a.m. con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las 11 a.m. con la Cámara de Diputados, a las 12 del mediodía con el PRM, a las 4:30 un homenaje del cuerpo diplomático, a las 5 p.m. habrá un tributo militar. Esas son las honras fúnebres de Hugo Tolentino Diz. Entonces está la declaratoria del duelo nacional con motivo de su sepelio, aunque él será cremado, y entonces las cenizas llevadas al panteón familiar. Entonces el jueves es el día de duelo por el fallecimiento de Hugo Tolentino Diz. Varios roles importantes: rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, historiador, constitucionalista, Hugo Tolentino Diz, que falleció a los 88 años de edad. Bueno, señores, entre otros temas que tenemos que abordar en el día de hoy, está el del apresamiento del Cholo, el apresamiento del expresidente Alejandro Toledo en los Estados Unidos, donde Alejandro Toledo vivió bajo cierta protección la persecución que padecieron otros sobre el caso Odebrecht. Pero lo de Alejandro Toledo, a pesar de que Estados Unidos quería hacerse de la vista gorda con esa doble moral con el caso Toledo, pues los hechos se fueron haciendo muy evidentes, porque ninguno de los presidentes peruanos que está involucrado en el expediente Odebrecht tiene, pruebas más contundentes que las que se han articulado contra Alejandro Toledo. Los fiscales que están llevando a cabo toda la investigación del caso Lavallato, y los fiscales peruanos también, pues se fueron a Israel. Y en Israel interrogaron a la persona que operaba como testaferro de Alejandro Toledo,
con él llevaron a cabo lo que se llama un acuerdo de colaboración eficaz. Un acuerdo de colaboración eficaz, que como se llama, ¿no?, para Perú, lo que en Brasil es delación premiada. Y entonces en ese acuerdo de colaboración eficaz que permitió el interrogatorio en Israel, fíjense hacia dónde se fueron esos fiscales que están haciendo una investigación. La información hay que irla a buscar donde esté. Entonces, ahí ellos conversaron con Joseph Maimon. Joseph Maimon, que es de origen judío. Entonces, este señor era amigo y era el testaferro de Alejandro Toledo. Y él ha colaborado con la investigación en 2 etapas. En la primera etapa admitió que recibieron 21 millones de dólares. Pero después, en una colaboración adicional, documentó un menudito adicional de 14 millones de dólares para totalizar hacia los bolsillos de Alejandro Toledo 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Keiko Fujimori está en prisión preventiva por una colaboración de campaña. Y está en prisión preventiva. Imagínense este señor, Alejandro Toledo, que recibió estos pagos para otorgar a cambio varios tramos de la carretera interoceánica sur, que los recibió Odebrecht durante su mandato. Antes de este interrogatorio, antes de este testimonio con el testaferro Joseph Maimon, pues se disponía de la delación premiada de el ex encargado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que Barata dice que este hombre incluso llamaba directamente cuando se retrasaban los pagos a hacer los reclamos correspondientes. Sin embargo, este señor estaba tranquilo en los Estados Unidos, incluso haciendo vida pública en restaurantes, y mientras en su país varios presidentes estaban perseguidos por el caso Odebrecht. En Perú, todos los presidentes que siguieron a Alberto Fujimori están perseguidos por el caso Odebrecht. El único que no está perseguido por Odebrecht es Fujimori, porque está condenado por otros crímenes. Pero todo el que gobernó Perú después de Fujimori está pues sometido a la justicia. Es el caso de el expresidente Alan García, que lamentablemente a la hora de ser requerido posiblemente para el conocimiento de medidas de coerción después del proceso de investigación, le pidió un momento a los fiscales que fueron a buscarlo a su casa, entró a su habitación y se quitó la vida. Entonces, ese es el caso de Alan García, pero el expresidente Ollanta Humala y su esposa,
están en prisión y contra Humala hay pedido 20 años de prisión, contra la esposa 26. Es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el último de los presidentes antes de Martín Vizcarra, incluso es sustituido por Vizcarra, que era su vicepresidente, justamente por el escándalo Odebrecht. Usted los junta a todos, incluyendo a Keiko Fujimori, incluyendo a la ex alcaldesa de Lima, que también está en prisión, Susana Villarán, esa alcaldesa de Lima, que está en prisión por el caso Odebrecht en Perú. Usted los junta a todos y contra todos no hay ese cúmulo de evidencia que se ha reunido contra Toledo, y sin embargo él estaba pues muy tranquilo hasta que ya era imposible continuar protegiéndole y fue apresado en Estados Unidos en el día de ayer, y con esto se inicia el proceso de extradición hacia el Perú. Es cierto que esto no es automático, pero si lo apresaron es porque hay la intención de extraditarlo, independientemente de que el proceso pueda durar un tiempo. Entonces este es el nuevo elemento en el caso de Alberto Fujimori. Bueno, en la República Dominicana hay un documento que está firmado por los directivos de las asociaciones empresariales, los principales directivos de las asociaciones empresariales, independientemente del tema de la ejecución del aumento del 14% dispuesto por el Comité Nacional de Salarios. Parece que ha quedado un sabor amargo en todo este proceso. Y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias de la República Dominicana y el Copardón están suscribiendo una comunicación enviada al ministro de Trabajo, donde plantean que ha llegado el momento de producir cambios en lo que es la estructura del Comité Nacional de Salarios. Este aumento del 14% que se ha dispuesto ha sido una decisión del sector sindical y del gobierno, que no contó con el voto del sector empresarial. Si el sector empresarial se abstuvo de votar por esa resolución, y no lo hizo no porque esté en desacuerdo con un aumento salarial, porque ese no es el problema de las grandes empresas de la República Dominicana. De hecho, ninguna espera, como decía ayer, que se produzca un incremento de salario mínimo para ellas hacer el incremento de salario mínimo. Y en muchas el salario mínimo es muy superior al que se establece en el Comité Nacional de Salarios. Lo que está reclamando es que si hay una ley que obliga a la reclasificación de las empresas, a esa ley da un mandato que no se le ha dado cumplimiento, que siempre se posterga y se baraja para resolver la supuesta urgencia del incremento, pero todo lo demás queda igual. Y entonces, pues ellos dicen que el rol
del gobierno en el Comité Nacional de Salarios tiene que ser una instancia pues imparcial, que no puede tomar, que no debe tomar posición, no debe tomar posiciones, porque esto altera lo que es ese mecanismo del Comité Nacional de Salarios. De manera que, independientemente de que somos partidarios de que la medida se aplique, que la medida no se postergue, es evidente que no se han hecho las cosas como corresponden, que vivimos aprobando leyes para después desconocer esas leyes, y eso afecta mucho el desarrollo institucional. Me preocupa o siento pena porque vi ahí la forma en la que, y ya es otro asunto, no sé si con alguien en Miami conseguiremos información, aunque estos casos a veces se tornan un poquito delicados, pero hay un joven dominicano de estos que llaman influencers, ¿no? Que en el Instagram tenía una gran cantidad de seguidores, que se respondía al nombre de Luigi Acosta. Él tenía una barbería en Miami. Su cuenta de Instagram se llamaba La Garata Films, y entonces de filmaciones. Ayer, pues, fueron dos individuos a su peluquería y le entraron a tiros. Y él murió posteriormente. Entonces, ese hecho ha causado mucha pena porque era una persona con muchas condiciones para el humor y a través de las redes sociales la destacaba, pero evidentemente que parece que también ahí había otra cosa. Y ayer, por encargo, dos individuos se desmontaron en su peluquería y lo mataron. Lamentamos mucho ese hecho. Bueno, vámonos con el Partido de la Liberación Dominicana, la actividad que encabeza en el día de hoy el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, que está comunicando varias cosas que pudieran tener ya en lo que es su futuro político un carácter irreversible. Soy el presidente de un partido político que no lidereo. Por eso me veo en la obligación de piquetear a mi partido político. Es decir, estoy en una situación de minoría en mi partido, no puedo hacer valer mis reclamos en el plano interno y no me ha quedado otro recurso que coger la calle, de irme a la calle para reclamarle a mi partido, porque no es a otra gente, es a mi partido que le estoy reclamando que no se produzca una modificación constitucional, porque esa modificación constitucional me quita la candidatura presidencial. Y sin eso, si eso no se produce, pues estarían en la obligación de apoyarme después que yo lo haya derrotado. Porque después que yo lo haya derrotado, si no se aprueba la reforma constitucional, significa que yo lo he derrotado, que yo he derrotado incluso al poder. Entonces, después de
de derrotarlo, no les quedará ningún otro camino que no sea el de apoyarme. Entonces, sobre esa base se lleva a cabo esta manifestación en el día de hoy. No sé si su sector se ha detenido a examinar cuál ha sido hasta ahora el resultado de sus acciones, porque ha realizado acciones mayores que no han tenido el resultado esperado. Como en la entrevista famosa con Yanna Tavares, el presidente Danilo dejó más o menos insinuado, aunque eso no está planteado así, que iba a referirse en el mes de marzo al tema de la reforma constitucional, pues antes de que este mes iniciara, vamos entonces a hacer una gran manifestación de respaldo a la Constitución de la República. Y esa gran manifestación, aquel acto colosal, reúne supuestamente, y digo yo, según ha dicho su líder, 2 millones de firmas. 2 millones de firmas. Que no podía decirse en ese momento que eran de respaldo a una candidatura porque ya eso le daba otro carácter, sino esas firmas eran de respeto a la Constitución, que la Constitución no se toca. ¿Cuál fue el efecto de eso? Que se hizo para servirlo de cama al posible pronunciamiento de Danilo Medina. Es decir, para cuando él se vaya a pronunciar, como se va a pronunciar en los próximos días, según quedaba insinuado en esa entrevista, entonces tendrá de colofón este acto de masa para demostrarle mi fuerza. Pero ¿qué efecto tuvo eso? Realmente contuvo la posibilidad de que se mantuviera un proyecto de reforma a la Constitución. Por el contrario, lo que hizo fue encender ese proyecto y la respuesta fueron los actos simultáneos y una serie de cosas. Es decir, que el efecto de esa gran manifestación, como no se hará ninguna otra, fue prácticamente nulo para los fines esperados. Entonces, a partir de ahí, como los acontecimientos han seguido su curso, entonces se han estado improvisando manifestaciones que ninguna de ellas llegará a equiparar la que ya se hizo y que no resultó ningún, que no redituó ningún efecto. Como hoy, pues se sirve en bandeja de plata la radicalización de las posiciones en el PLD. Como hoy se sirve en bandeja de plata la radicalización, no se extrañen que la respuesta a esta manifestación del doctor Leonel Fernández sea la aprobación del proyecto de la ley de convocatoria a la reforma constitucional en el Senado de la República. No se extrañen que eso ocurre, porque esa sería una de las respuestas que pudiera la otra parte aprovechar para producirla frente a la manifestación del doctor Leonel Fernández para demostrar que realmente él no es la voz que traza la pauta dentro de esa organización. Esta actividad también
puede abrir los ojos de un partido que no está dirigido por políticos, que se llama el PRM. ¿Por qué? Porque ese partido, el único chance que tiene de alcanzar el poder, el único chance que tiene de alcanzar el poder es sobre la base de una división en el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que hoy se proyecta claramente con el hecho de que en un acto sin precedente el presidente de un partido sale a piquetear a su partido, pues lo que se dibuja ahí claramente es una división dentro del Partido de la Liberación Dominicana y el PRM, desde luego, si fuera el PLD o si fuera Balaguer, pues aprovecharan la oportunidad para tratar de consolidar esa división dentro del PLD, que es lo que le daría espacio y posibilidad al PRM de convertirse en una opción de poder. Pero ahí la política es emotividad. Ahí la política son reacciones improvisadas, etcétera. Ahí no hay una conducción política, estratégica, que esté mirando realmente hacia un proyecto de poder, y hay una serie de acontecimientos que así lo han demostrado, que así lo han explicado. ¿Habrá o no reforma constitucional después de esta radicalización y después de esta manifestación que hará hoy Leonel Fernández? Esa manifestación, lejos de contener la reforma constitucional, la estimula. Lejos de contener la reforma constitucional, prácticamente la obliga como respuesta política, porque lo otro es derrota. Es decir, el terreno en el que se coloca la otra parte, de no continuar, lamentablemente, sin un entendimiento con su proyecto adelante, dibuja un camino de derrota. Y pues no creo que ese sea el camino que se acoja. ¿Qué pasa hoy en la República Dominicana? Hoy, en la República Dominicana, número uno, hoy, que yo no sé cuáles son los acontecimientos mañana, no sé cuáles son los acontecimientos pasado mañana, pero hoy usted puede anotar estos acontecimientos. Habrá una reforma de la Constitución para habilitar a Danilo Medina. Habrá una reforma de la Constitución. Leonel Fernández, por lo que hace en el día de hoy, deja claro que va a contender contra Danilo Medina en las próximas elecciones, no en las primarias internas, sino a través de otras fuerzas. Porque eso, lo de hoy es ya el sello de lo que se conoce. No es que hoy se produce la ruptura en el PLD. Es que se le pone el sello a la ruptura del PLD y Leonel Fernández traza su suerte independiente a la del PLD. La traza claramente su suerte independiente a la del PLD. Mis felicitaciones a mi querido amigo José Fran Peñaguaba, que es el más beneficiado de lo que va a ocurrir. Es el más beneficiado de lo que va a ocurrir porque él tiene seguro lo que está buscando. Está buscando tener un partido que alcance más del 5% de los votos
y como su partido encabezaría esa coalición, teniendo más posibilidades que la Fuerza Nacional Progresista de hacerlo, como su partido encabezaría esa coalición, José Fran Peña Guava será de los próximos partidos mayoritarios con un ingreso adicional de sobre los 800 millones de pesos al año. Es decir, que él es el principal beneficiado y será el principal beneficiado de este acontecimiento que se va a presentar en el país, que nos dirige a una división en la que evidentemente Leonel Fernández irá encabezando una coalición para enfrentar su propio partido, como lo está haciendo ya con la actividad que encabeza hoy frente al Congreso. Cambio y fuera.